crees que 1985 fue solo un buen año. Buenas canciones, buen cine, buenos recuerdos. Pero 1985 no fue un año agradable, fue un punto de quiebre. Fue el año en que el entretenimiento dejó de acompañarte y empezó a moldearte sin que lo notaras. Julio de 1985. Filadelfia y Londres conectadas en directo ante 1.900 millones de personas. Un evento global sin precedentes. Mientras tanto, en los cines de Estados Unidos, una película estrenada el 3 de julio cambiaba la relación entre nostalgia y futuro. Y en los salones de casa, una consola japonesa comenzaba silenciosamente a reprogramar la infancia occidental. Si creciste en esa década, 1985 no fue un año más. Fue el año en que empezaste a aprender que el espectáculo podía ser más grande que la realidad. Quédate en VHS Retro, porque aquí no recordamos, reinterpretamos. Gracias por estar del otro lado, por sostener este espacio donde la memoria se mira sin filtros. Y si algo de lo que escuches hoy te incomoda, cuéntalo en los comentarios. Tal vez alguien de tu generación necesite leerlo. Comparte este video con ese amigo que todavía cree que todo aquello fue inocente. El 28 de enero de 1985, Estados Unidos veía por primera vez el New Coke. The Coca-Cola Company decidía cambiar la fórmula de su producto insignia después de 99 años. La campaña fue presentada como evolución, modernización, competencia frente a Pepsi, pero la reacción fue inmediata y furiosa. Más de 400,000 llamadas de protesta en pocos meses. El 11 de julio tuvieron que anunciar el regreso de Coca-Cola Classic. ¿Recuerdas la sensación? No era solo una bebida, era identidad, era memoria líquida. Y por primera vez viste a una multinacional pedir perdón públicamente por tocar un símbolo cultural. ¿En qué momento entendimos que las marcas ya no vendían productos sino emociones? ¿Cuándo empezamos a aceptar que nuestra nostalgia podía ser manipulada como estrategia comercial? 3 meses después, el 3 de julio de 1985, se estrenaba Back to the Future, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. If you put your mind to it, you can accomplish anything, decía Marty McFly. Una frase que parecía motivacional, pero la película hacía algo más profundo. Convertía el pasado en mercancía emocional. Idealizaba 1955 desde 1985, mientras nosotros, sentados en la butaca, aprendíamos a romantizar décadas que ni siquiera habíamos vivido. Recaudó más de $381 millones a nivel mundial. Fue la película más taquillera del año en Estados Unidos. ¿Te diste cuenta de que 1985 nos enseñó a mirar atrás con deseo en lugar de con análisis? ¿No es irónico que la película que celebraba el pasado inaugurara una industria obsesionada con los remakes y la nostalgia infinita? Pero el 1985 que cambió todo no solo estaba en el cine. El 13 de julio de 1985, el concierto Live Aid reunió a Queen, U2, David Bowie y decenas de artistas más. Fue retransmitido vía satélite desde el Estadio Wembley en Londres y el John F. Kennedy Stadium en Filadelfia. 16 horas de música en directo para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía. This is not a song, this is a prayer, dijo Bono antes de interpretar Bad. Freddie Mercury, frente a 72,000 personas, convirtió un simple I.O. en un acto de comunión global. Fue solidario, fue histórico. También fue el nacimiento del espectáculo benéfico como producto masivo. La emoción transmitida en tiempo real se convirtió en formato. El dolor lejano se volvió contenido compartido. ¿Recuerdas dónde estabas ese día? ¿Recuerdas sentir que el mundo podía unirse por una causa, sin sospechar que la televisión acababa de descubrir el poder comercial de la empatía colectiva? Y mientras la música prometía unión, en marzo de 1985 nacía oficialmente un fenómeno distinto. El 31 de marzo, en el Madison Square Garden, se celebraba WrestleMania 1. Más de 1 millón de espectadores lo siguieron por circuito cerrado. La lucha libre dejó de ser deporte regional para convertirse en espectáculo global. Mr. T, Cyndi Lauper, Muhammad Ali como árbitro especial. El deporte abrazando el entretenimiento sin complejos. La frontera se rompió esa noche. La misma frontera que, meses después, terminaría de caer cuando un joven de 22 años llamado Michael Jordan firmó con Nike y consolidó una nueva lógica: el atleta como marca planetaria. El deporte ya no era competencia, era narrativa, estética, aspiración. Y en octubre,
El 18 de ese mismo año, una consola japonesa desembarcaba oficialmente en Nueva York, la Nintendo Entertainment System. Nintendo no solo lanzó una máquina, lanzó un hábito, lanzó una forma de entretenimiento individual, doméstico y repetitivo. Super Mario Bros. Se convirtió en fenómeno cultural en cuestión de meses. ¿Te acuerdas de la primera vez que soplaste un cartucho porque no cargaba? ¿Sabías que estabas participando en el inicio de la industria, que hoy supera en ingresos al cine y la música combinados? 1985 no fue un año brillante. Fue el año en que el entretenimiento entendió algo definitivo. Podía ser total. Podía invadir la cocina, el estadio, la sala de cine y el dormitorio infantil. Podía mezclar solidaridad con marketing, nostalgia con negocio, deporte con espectáculo. Y nosotros, fascinados, aplaudimos. Si la primera mitad de 1985 te enseñó que el entretenimiento podía ser global, emocional y omnipresente, la segunda mitad terminó de demostrar que también podía ser adictivo, competitivo y brutalmente rentable. La MTV, que dejó de ser música y empezó a ser cultura dominante, no ocurrió de golpe, pero en 1985 alcanzó su punto de no retorno. MTV ya llevaba 4 años al aire, pero ese año consolidó un lenguaje visual que cambió para siempre cómo consumíamos música. El 2 de diciembre de 1985 se estrenaba el video de Say You, Say Me de Lionel Richie. Meses antes, el 14 de septiembre, se celebraban los MTV Video Music Awards, donde Madonna, en plena era Like a Virgin, convertía la provocación en estrategia. I Want My MTV repetía la campaña publicitaria con artistas como Mick Jagger y David Bowie mirando a cámara. No era una frase inocente, era una declaración de pertenencia generacional. Ya no comprabas discos, consumías imágenes, coreografías, actitudes, y algo cambió dentro de ti sin que lo notaras. Empezaste a asociar identidad con estética. ¿Cuántas veces imitaste una chaqueta, un peinado, una pose? ¿Cuándo dejamos de escuchar canciones para empezar a verlas? Ese año, la rotación constante de videoclips convirtió la música en contenido fragmentado, diseñado para atención corta. El montaje rápido, los planos agresivos, la edición hipnótica. 1985 entrenó nuestros cerebros para el ritmo que hoy creemos natural, pero no lo era. El 24 de mayo de 1985 se estrenó en Estados Unidos Rambo, First Blood Part 2, protagonizada por Sylvester Stallone. Recaudó más de $300 millones a nivel mundial. No fue solo un éxito, fue una reescritura cultural de la guerra de Vietnam. En 1982, la primera entrega mostraba a un veterano traumatizado, marginado y roto. En 1985, Rambo regresaba a Vietnam para ganar una guerra que Estados Unidos había perdido. ¿Do we get to win this time?, pregunta el personaje en la película. La respuesta era clara. En el cine, sí. El entretenimiento ya no solo distraía. Reparaba el orgullo nacional, reconfiguraba la memoria colectiva, transformaba una derrota histórica en fantasía de redención musculosa. ¿Recuerdas la sensación de poder al salir del cine? ¿Te preguntaste alguna vez qué estaba reemplazando esa fantasía dentro de tu memoria histórica? Ese mismo año, el 11 de noviembre de 1985, Bill Gates y Paul Allen lanzaban oficialmente Windows 1.0 bajo el paraguas de Microsoft. No era aún el gigante que conocemos, era una interfaz gráfica rudimentaria que corría sobre MS-2, pero marcó el inicio de algo irreversible. La pantalla como entorno de vida. El entretenimiento digital dejaba de ser solo consola. Empezaba a ser ecosistema. Mientras tanto, el 9 de noviembre de 1985, Garry Kasparov derrotaba a Anatoly Karpov en Moscú y se convertía en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia con 22 años. La partida número 16 de ese duelo fue transmitida y analizada globalmente. El ajedrez se convirtió en espectáculo geopolítico en plena Guerra Fría. La mente como show. La estrategia como entretenimiento. El talento individual convertido en narrativa épica entre bloques ideológicos. ¿No es curioso que 1985 transformara incluso el pensamiento en espectáculo? ¿No es inquietante que la competencia intelectual empezara a empaquetarse como producto televisable? Y mientras todo eso sucedía, el 20 de septiembre de 1985 se lanzaba la primera versión comercial del videojuego Tetris en la Unión Soviética, creado por Alexei Pajitnov un año antes. Aún no era el fenómeno global que sería en 1989 con Game Boy, pero ya mostraba algo inquietante. Un juego sin violencia, sin narrativa, sin personajes.
capaz de generar adicción pura a través de repetición y recompensa. Bloques cayendo, líneas desapareciendo, puntuaciones acumulándose. La lógica del refuerzo inmediato se instaló silenciosamente. 1985 no gritó que estaba cambiando el entretenimiento, lo hizo con elegancia, con épica, con espectáculo. La música se volvió imagen, el cine reescribió la historia, el deporte abrazó el show, la informática abrió la puerta a la vida digital, el videojuego entrenó nuestra dopamina, y tú, sentado frente a una pantalla o en una butaca de cine, creías que solo estabas disfrutando, pero algo más estaba ocurriendo. El entretenimiento dejaba de ser evento y se convertía en sistema. En 1985, el entretenimiento no solo cambió de formato, cambió de función, dejó de acompañar la vida y empezó a competir con ella. Ese año, la taquilla global del cine estadounidense superó los $4.000 millones. Back to the Future fue la más exitosa en Estados Unidos, pero no estuvo sola. Rambo, First Blood Part 2, Rocky IV y The Color Purple dominaron conversaciones, portadas y sobremesas. Cada una ofrecía algo distinto, pero todas compartían una misma estructura: emociones amplificadas, conflicto simplificado, resolución contundente. Rocky vencía simbólicamente a la Unión Soviética en diciembre de 1985, en plena Guerra Fría. If I can change and you can change, everybody can change, gritaba el personaje interpretado por Stallone ante un politburó ficticio. Era cine, sí, pero también era propaganda emocional digerible. En paralelo, Nintendo vendía cerca de 100.000 unidades de la NES en Nueva York antes de expandirse a nivel nacional en 1986. No parecía una cifra monumental, hasta que se convirtió en más de 60 millones de consolas vendidas mundialmente durante su ciclo de vida. El videojuego dejó de ser experimento y pasó a ser industria estructural. Y mientras tanto, MTV ya alcanzaba más de 30 millones de hogares en Estados Unidos. La televisión por cable estaba modificando los hábitos de consumo: programación segmentada, audiencia específica, identidad construida alrededor de pantallas. 1985 fue el año en que el entretenimiento dejó de depender del horario fijo y empezó a colonizar cada franja del día. No lo llamábamos ecosistema, pero lo era. Y hay una consecuencia incómoda que solo se entiende ahora. Ese fue el año en que empezamos a medir la vida en experiencias mediadas. Antes el espectáculo era excepción. En 1985 comenzó a ser norma. La retransmisión global de Live Aid demostró que la emoción podía sincronizar continentes. WrestleMania confirmó que el deporte podía escribirse como guión. El New Coke enseñó que la nostalgia podía manipularse y corregirse en tiempo real. Windows 1.0 abrió la puerta a la interfaz como espacio cotidiano. Nada de eso parecía peligroso. Pero observa el patrón: espectáculo permanente, narrativa simplificada, recompensa inmediata. El entretenimiento empezó a ofrecer algo que la vida real no siempre podía garantizar: claridad moral, victoria visible, emoción comprimida, identidad compartida. ¿Y qué ocurre cuando una generación entera crece esperando ese nivel de intensidad? No es casualidad que muchos de los adultos que hoy tienen entre 35 y 55 años sientan que el presente carece de magia. La magia no desapareció, fue industrializada en 1985. Ese año no destruyó la inocencia, la profesionalizó. Las cifras lo confirman. La industria global del entretenimiento y medios, que en 1985 movía alrededor de $200.000 millones anuales, hoy supera los 2,5 billones. El videojuego, que apenas comenzaba a consolidarse tras la crisis de 1983, hoy factura más que el cine y la música combinados. La nostalgia se convirtió en modelo de negocio estructural. Remakes, reboots, secuelas infinitas. Y aquí está la herida generacional. Fuimos la primera generación educada masivamente por entretenimiento transmedia sin saberlo. Aprendimos autoestima con Marty McFly, orgullo nacional con Rambo y Rocky, solidaridad televisada con Live Aid, competencia espectacularizada con WrestleMania, recompensa inmediata con Mario y Tetris. No fue manipulación maliciosa, fue evolución cultural. Pero tampoco fue neutra, porque cuando el espectáculo se vuelve estándar, la realidad siempre parece insuficiente. ¿Y ahora? Décadas después, miramos 1985 con ternura, con música de fondo, con estética de neón, con pósters enmarcados. Pero si somos honestos, 1985 fue el año en que el entretenimiento dejó de ser un espejo y empezó a ser arquitecto. Nos enseñó qué admirar,
¿Qué temer? ¿Qué desear? ¿Cómo recordar? Y quizá por eso seguimos regresando allí, no porque fuera más simple, sino porque fue el momento exacto en que todo empezó a acelerarse. Si estás aquí, si sentiste algo removerse mientras recorríamos este año, gracias. De verdad, porque mirar atrás con honestidad no es destruir el recuerdo, es comprenderlo. Somos la generación que vio nacer el sistema y ahora vive dentro de él. Y tal vez por eso este canal existe, para no quedarnos solo con la superficie brillante, para entender el costo, el contexto, la consecuencia. Gracias por formar parte de VHS Retro. Aquí no idolatramos el pasado, lo desciframos juntos.